Hola chicas, hola chicos, vamos a resolver ahora este problema. Dice, considera un triángulo isósceles en el que el lado desigual mide 8 centímetros y la altura correspondiente mide 5 centímetros. Calcula las dimensiones del rectángulo de área máxima que se puede inscribir en dicho triángulo. ¿Vale? Y he reproducido el dibujo que viene en el ejercicio. Bueno, lo que nos piden hacer máxima en este caso es el área del rectángulo y por tanto esa va a ser la función que vamos a tener que escribir. Y fijaros que el rectángulo va en principio a depender de dos variables porque nos piden calcular los dos lados. Bueno, en principio parece que lo natural es pues a este lado del rectángulo llamarle y a este otro lado del rectángulo llamarle x. ¿Vale? Sin embargo, vamos a ver que hay una elección de variables que es mejor. Con esas dos variables se podría resolver el problema también. Pero fijaros, yo luego para relacionar las variables lo que voy a utilizar es lo siguiente. Mirad, voy a dividir el triángulo isósceles en dos partes y lo que voy a utilizar es que ese triángulo grande, el triángulo voy a llamarle ABC, luego voy a borrar estas letras. Fijaros, es semejante al triángulo A'B'C', ¿vale? Con eso es con lo que voy a relacionar las dos variables. Estos dos triángulos son semejantes, ¿vale? Esto es lo que hemos llamado y, pero fijaros, para hacerlo mejor, fijaros, esto de aquí me dice el problema que esa altura mide 5 centímetros, ¿vale? Y la mitad de la base mediría 4 centímetros. ¿Vale? Entonces fijaros, en vez de elegir como x la base del rectángulo, es más fácil si elijo como variable x este trocito de aquí. ¿Vale? De tal manera que este triángulo, el que voy a subrayar ahora, tendría de base x y de altura y. ¿Vale? Entonces, ese triángulo, el que he rayado, es semejante al que tiene de base 4 centímetros y de altura 5 centímetros. ¿Vale? Y con eso puedo relacionar las dos variables. Fijaros, y partido por x, la división de los dos lados en el triángulo pequeño será igual a la división de los lados correspondientes en el triángulo grande, es decir, 5 entre 4. ¿Vale? Y eso me relaciona las dos variables. Y es una relación más sencilla que si elegimos como variable x la base de todo el rectángulo. Entonces fijaros, si x es este trozo de aquí, en la mitad de la base del rectángulo, esa parte de ahí sería 4 menos x, ¿vale? Con lo cual la base del rectángulo va a ser 4 menos x, ¿vale? Que sería 4 menos x sería ese trozo de ahí, ¿vale? Y hay que multiplicarlo por 2, ¿vale? Para tener toda la base del rectángulo. Esa sería la base. Con lo cual el área del rectángulo lo voy a llamar A, ¿vale? Que en principio va a ser una función de dos variables, va a ser la base, que es 2 por 4 menos x por la altura que es y, ¿vale? Esa va a ser nuestra función, la que tenemos que maximizar. Insisto, esto es la base y la altura es lo que habíamos llamado y, ¿vale? Que es la misma y que está de aquí. Y eso sería el área del rectángulo. Bueno, vamos a despejar de aquí la y. Si despejamos de aquí la y, nos quedan que son 5 cuartos de x o 5x cuartos, ¿vale? Y esto lo vamos a sustituir aquí para tener ya el área en función de una sola variable. X menos 4 por 5x cuartos. Bueno, y esto lo multiplicamos. Fijaros, nos queda 8 menos 2x por 5x cuartos, que si lo multiplicamos, este cuarto lo voy a poner mejor, 5x cuartos, ¿vale? Que si lo multiplicamos nos queda 40x cuartos menos 10x al cuadrado partido por 4. Y esto si lo simplificamos va a ser 10x menos 5x al cuadrado medios, ¿vale? Y esa es la función que tenemos que hacer, en este caso máxima, ¿vale? Entonces derivamos la función, que nos va a quedar 10 menos 2 por 5 medios, que es 5x. Veis que sale una función muy sencilla con estas variables que hemos elegido. Si hubiéramos elegido otras variables también se podría hacer, pero la función sería un poquito más complicada. Y esto lo igualamos a 0, con lo cual nos queda de aquí que x es igual a 2. Vale, vamos a comprobar que con esa variable tenemos un máximo, volvemos a derivar, fijaros, la derivada sale menos 5, que es menor que 0, luego efectivamente tenemos un máximo para x igual a 2.
Bueno, y no hay que perder de vista que lo que nos piden son las dimensiones del rectángulo, ¿vale? Entonces, fijaros que la base es 2 por 4 menos x, ¿vale? Eso es lo que mide la base, es decir, 2 por 4 menos 2, ¿vale? La base medirá 4 centímetros. Y la altura del rectángulo, que es y, ¿vale? Era 5x cuartos, ¿vale? Es decir, será 5 por 2 entre 4, es decir, 10 cuartos, perdón, 2,5 centímetros. Y con esto hemos resuelto nuestro problema. Un saludo.